El bullicio habitual de primera hora de la mañana reinaba en el vivero Green Paradise. Los trabajadores preparaban las plantas para el envío y los primeros clientes paseaban entre las hileras, observando los plantones. Louise Stifler caminaba junto a los contenedores de hortensias, pulcramente alineados, contestando al teléfono. «Por supuesto, señora Anderson», intentó decir con calma. «Sí, el estilo mediterráneo es una excelente elección, pero tenga en cuenta que requerirá un rediseño completo del proyecto, y el coste de la obra aumentará al menos un 30%. Luis apagó el teléfono y suspiró pesadamente. Algunos clientes cambiaban de opinión 3 veces al día. «Jim», llamó a un capataz que pasaba por allí. «Envía esos 6 arbustos a Oak Street. Llegaré en un par de horas. Y asegúrate de que estén bien embalados. Las inflorescencias son muy frágiles. Quizá deberíamos abandonar el proyecto Anderson». Jim negó con la cabeza. «Es demasiado para rehacerlo una tercera vez». «No puedo». Luis se puso en cuclillas comprobando la tierra del contenedor. «Tienen un terreno de 2 acres justo enfrente del club de campo. ¿Sabes cuántos clientes potenciales verán este trabajo?» Su pequeño estudio de paisajismo, que había empezado con una pequeña oficina y un ayudante, se había convertido en una empresa seria. 15 empleados, su propio vivero, 6 meses de clientes. «Señorita Stifler», Carol, la joven secretaria, entró corriendo. Oak Street llamó, pidiendo añadir iluminación a la fuente, y 3 nuevos clientes se han apuntado a terapia. «Vale». Luis sacó el móvil y abrió la agenda. «Hablaremos de la fuente in situ, y el asesoramiento, programemos 2 de ellos para la semana que viene, y el tercero». Dejó de hablar cuando se fijó en la fecha. Hace exactamente 5 años vio por primera vez su futura dacha. Había pasado por delante cuando volvía de visitar a un cliente y vio el cartel «Se vende». Una casita de madera en la ladera de una colina, un viejo huerto de manzanos, una parcela descuidada. Todo esto se podía comprar por un dinero sorprendentemente modesto. El anterior propietario se iba a Florida, explica el agente inmobiliario. Quiere vender rápido, pero, sinceramente, es un año de trabajo como mínimo. Luis recordó que estaba en el porche, mirando el jardín lleno de maleza. Otros compradores se habían desanimado por la cantidad de trabajo que requería, pero ella vio el potencial del lugar. «Aquí se podría hacer un jardín increíble», le dijo a la agente inmobiliaria. «¿Ves esa pendiente? Es perfecta para un tobogán alpino, y ahí abajo, en las tierras bajas, habría un estanque de lirios». Pagó el préstamo durante 3 años, pero nunca se arrepintió de la compra. La cabaña se ha convertido en su especial orgullo, un portafolio viviente que demuestra las posibilidades del estudio. «Terreno», sonó de repente una voz fuerte. «Hija, lo más importante es el terreno». Luis se estremeció, porque la voz de su padre estaba tan clara en su memoria. Había sido propietario de una cadena de tiendas de material de jardinería. La pequeña Louise solía pasar allí todo su tiempo libre, ayudando a empaquetar las semillas y a colocar las herramientas. «Mira», dijo su padre recogiendo un puñado de tierra negra, «esta es la verdadera fuerza. Dale a una planta buena tierra y te lo agradecerá 100 veces». La quiebra llegó de repente. Inversiones fallidas, préstamos, problemas con los proveedores. Luis tenía entonces 15 años. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía que ser ella misma, no depender de las decisiones de los demás. «Señorita Stifler», Carol le tocó suavemente el hombro. «Entonces, ¿qué pasa con el asesoramiento?» «¿Eh? Sí, lo siento. Reserva un tercer cliente para el viernes por la noche y encarga más hortensias. Este lote no será suficiente». Luis llegó a la casa esa noche. El camino del jardín, bordeado de guijarros de río, conducía a la casa. Hacía 5 años solo había manzanos viejos y ahora... «¡Luis!». La señora Parker, su vecina, la llamó. «Tus rododendros son maravillosos.
Todo el vecindario viene a admirarlos. ¿Quiere contarme el secreto? No hay secretos, sonrió Luis. Solo la tierra adecuada y mucho amor. ¿Quieres quejes? Podaré en otoño. ¿De verdad? Gracias. ¿Es cierto que el Garden Gazette va a escribir sobre su jardín? Tal vez. Luis se encogió de hombros. La semana pasada vino un fotógrafo. Entró en casa quitándose los zapatos. Después del ruido de la ciudad, el lugar era tan tranquilo. Luis se sentó en el sillón junto a la ventana y contempló el jardín al ponerse el sol. Cada rincón había sido creado por sus manos. Los senderos serpenteantes, los toboganes alpinos, el estanque de lirios y los numerosos arbustos en flor. Sonó el teléfono, un mensaje de Emily. ¿Dónde has estado? ¿Podemos cenar juntos? Lo siento, estoy en la casa de campo, comprobando las nuevas plantaciones. ¿Trabajando otra vez? ¿Te ibas de vacaciones? Luis sonrió. Emily no se había dado cuenta de que trabajar en el jardín era el mejor descanso para ella. Volvió a sonar el teléfono. Otro cliente. Sí, claro, contestó. Quedamos mañana a las 10. Apunta la dirección. Luis salió al porche. Las primeras estrellas se reflejaban en el estanque y los grillos cantaban en el jardín. Mañana habría de nuevo reuniones, proyectos, un ajetreo sin fin. Por ahora podía sentarse y disfrutar del silencio, planificando el nuevo jardín de rosas contra la pared este. Sacó un cuaderno y empezó a dibujar. Rosales plisados a lo largo del muro y variedades de arbustos de distintas alturas delante de ellos. Habría que pedir tierra y drenaje. Las rosas son exigentes. Los últimos rayos del sol coloreaban el cielo con tonos rosados. Luis levantó la vista de su cuaderno y sonrió. Era absolutamente feliz en su pequeño jardín paradisíaco. El encargo era importante: diseñar el jardín que rodea la mansión. Luis se tomó su tiempo para pasear por la zona, tomando notas en su cuaderno. Ya había visto el futuro jardín en su mente: una pérgola cubierta de uvas, un seto de boj, una pequeña fuente en el centro de la composición. Mi cliente insiste en la máxima privacidad, dijo una voz masculina a su espalda. Luis se dio la vuelta. Un hombre alto con un traje caro le tendía la mano. Harvey Stifler, el abogado del señor Rochester, me ha encargado que supervise todos los trabajos de jardinería. La privacidad no será un problema. Los setos tendrán al menos 2 metros de altura. ¿Y estos árboles? Harvey señaló los viejos arces. Tendrán que desaparecer. Por supuesto que no, sacudió Luis con la cabeza. Tienen más de 50 años y crean un ambiente único. Los utilizaremos como parte de la composición general. Harvey enarcó una ceja, sorprendido. Es usted el primer contratista que se atreve a contradecirme. No soy contratista, soy paisajista. Se rió. Me caes bien. ¿Por qué no hablamos del proyecto tomando un café? Hablaron en el café durante casi 2 horas. Harvey demostró ser un oyente atento. Le preguntó sobre los entresijos del diseño paisajístico y Luis se mostró encantada de hablar de sus proyectos. ¿Sabes?, dijo al despedirse. Creo que al señor Rochester le gustarán tus ideas. ¿Y puedo llamarte para algo que no sea trabajo? La primera cita fue una semana después. Harvey la llevó a los jardines botánicos. Pensé que te interesaría. Mucho, sonrió Luis. Comentaré cada arbusto. Me encantaría oírlo. Recorrieron los invernaderos y Luis habló de todas las plantas con las que se cruzaron. Harvey escuchaba con verdadero interés, haciendo preguntas. De repente, se inclinó hacia ella y la besó. El romance se desarrolló rápidamente. Harvey cortejaba de maravilla. Flores, restaurantes, conciertos. Luis no se dio cuenta de cómo se había enamorado de aquel hombre seguro de sí mismo y con éxito. ¿Estás segura?, preguntó Emily. Solo hace 3 meses que lo conoces. Absolutamente, respondió Luis. Él es especial. Harvey le propuso matrimonio en el jardín de su casa. Llegó sin avisar,
con un ramo de rosas. Elegí este lugar a propósito, dijo arrodillándose. Has creado un verdadero milagro, y quiero que transformes mi vida de la misma manera. La boda se celebró 2 meses después, en un acto modesto, solo para los amigos íntimos y la familia. Luis insistió en que la ceremonia tuviera lugar en su jardín. Es una idea preciosa, aceptó Harvey. Es una pena que mamá no pueda venir. No se encuentra bien. La visitaremos después de la boda. Por supuesto, cariño, le encantará conocerte. Pasaron su luna de miel en Italia. Visitaron viejas villas con lujosos jardines, pasearon por calles estrechas, disfrutaron de la cocina local. Harvey era cariñoso y atento. «Tienes un sentido de la belleza asombroso», dijo mientras paseaban por el jardín de Villa d'Este. «¿Me enseñarás sobre plantas?» «Por supuesto. Empezaremos por lo básico, la diferencia entre anuales y perennes. Y luego seré tu socio». «¿Por qué? Tienes una gran carrera como abogado. Solo quiero estar cerca de ti». De vuelta a casa, se mudaron al piso de Harvey. Luis seguía trabajando en proyectos. Harvey atendía a sus clientes. Los fines de semana iban a la casa de campo. A Harvey le gustaba ver a su mujer trabajando en el jardín. «¿Sabes?», dijo una vez, «mirándote, empiezo a entender lo que es una verdadera pasión por su trabajo. No exageres. Tú también amas tu trabajo». «Sí, pero es diferente. Tú creas belleza. Yo solo ayudo a la gente a resolver sus problemas». Luis lo abrazó. «Tú le das justicia a la gente. Eso es igual de importante». Eran felices, o eso parecía. Luis no se dio cuenta de los signos preocupantes. O no quiso darse cuenta. La forma en que Harvey hablaba cada vez más de su madre. La forma en que su voz cambiaba cuando se trataba de obligaciones familiares. El desvanecimiento de su antiguo interés por el trabajo de ella. Y entonces Morticia Stifler entró en sus vidas. Morticia Stifler llegó a sus vidas de la nada. Una noche Harvey llegó a casa inusualmente agitado. «Papá ha muerto», dijo, sirviéndose un whisky. «Un ataque al corazón. Mamá se quedó sola en esta enorme casa». El funeral fue tranquilo. Luis vio por primera vez a su suegra, una mujer alta, de postura perfecta y mirada pesada. Morticia se mantuvo impecable, sin derramar una lágrima. Después del funeral, se acercó a Harvey. «Hijo, voy a vender la casa. No tiene sentido conservar este lugar para una sola persona. Pero, mamá, es nuestra mansión familiar y cuesta mucho dinero mantenerla». Además, Morticia miró a su hijo significativamente. «Quiero estar más cerca de ti». Un mes después, Morticia compró una casa a 2 manzanas de distancia. Era más pequeña, pero aún así impresionante, con columnas y una amplia terraza. «Hay sitio de sobra», dijo mostrando la casa. «Luis y tú podríais mudaros conmigo». «Gracias, mamá, pero tenemos nuestro propio piso». «Claro, claro». Morticia apretó los labios. Estaba pensando... Luis la sorprendía a menudo hablando del pasado. Morticia hablaba con cariño de su carrera en la ópera. «Era una soprano destacada en el teatro de la ciudad. Mi Violeta en la Traviata llenaba auditorios. ¿Y qué vestuario? ¿Qué decorados? ¿Por qué dejaste el escenario?», me preguntó un día Luisa. Morticia crispó el hombro. «Me casé. Mi marido pensaba que su mujer no debía trabajar. Luego nació Harvey y ya no era una carrera. Había una extraña mezcla de orgullo y amargura en su voz. Podía hablar durante horas de las obras de teatro en las que había actuado y cantar arias de ópera. En un álbum especial, guardaba con esmero los antiguos programas y libretos. «Mira, Harvey», hojeó las frágiles páginas. «Esta es mi Tosca, y aquí está Mimi en la Bohème. Eras una verdadera estrella, mamá. Podrías haberlo sido, si no hubiera sido por...». Dejó de hablar, pero Harvey ya se apresuraba a consolarla. «Tomaste la decisión correcta. La familia es más importante que la carrera». Morticia empezó a aparecer casi todos los días. Les llevaba una tarta casera, les invitaba a tomar el té
o simplemente pasaba a charlar con ellos. Le gustaba hablar de la infancia de Harvey. Mi hijo siempre fue especial. Sabía leer a los 4 años y sacaba sobresalientes en el colegio. Sabía que tendría éxito. Luis notó cómo su marido cambiaba en presencia de su madre. Parecía empequeñecerse, asintiendo a cada una de sus palabras. Y Morticia hablaba cada vez más de lo sola que se sentía en la casa grande. Por supuesto, tengo un ama de llaves, pero no es eso. Una familia tiene que permanecer unida. Empezó a aparecer en las reuniones de negocios de Harvey, llamándolo varias veces al día. Un día, incluso fue a su oficina con un almuerzo casero. No tienes buen aspecto, hijo. Debes de estar comiendo mal. Luis intentó hablar con su marido. Tal vez tu madre necesite ayuda psicológica. Nunca superó la muerte de su padre. ¿Qué sabrás tú? Harvey se enfureció. Solo quiere estar con su familia. Morticia, mientras tanto, ha empezado a renovar. Necesitamos refrescar el interior, y la habitación de invitados necesita redecoración, por si alguien quería quedarse más tiempo. Siempre les invitaba a cenar, les enseñaba fotos antiguas, les contaba historias familiares. Luis se sentía como una extraña en esas reuniones. Morticia parecía levantar un muro entre ella y su hijo, llenando cada pausa con recuerdos del pasado. ¿Recuerdas, Harvey, cómo te asustaban las tormentas cuando eras niño? Te metías en la cama conmigo y yo te cantaba nanas. Sí, mamá. Siempre sabías cómo calmarme. No se puede engañar al corazón de una madre. Todavía puedo ver cuando necesitas mi ayuda. Un día, Morticia vino a verlas preocupada. Imagínense, el niño del vecino rompió mi ventana favorita con una pelota. Estaba tan asustada. Mamá, ¿por qué no llamaste enseguida? No quería molestarte, hijo, pero ahora estoy pensando, tal vez debería buscar un lugar más tranquilo para vivir. La mañana del domingo en la casa de campo comenzó como de costumbre. Luis estaba trabajando en el jardín, atando los brotes de clemátide que habían crecido demasiado al nuevo enrejado. Harvey leía el periódico en el porche. De las ventanas abiertas llegaba el tintineo de la vajilla mientras Morticia, que había pedido quedarse con ellos el fin de semana, preparaba el desayuno. «Hijo, ven aquí», sonó la voz de mi suegra. «Pruébalo. He hecho tus gofres de arándanos favoritos». Luisa vio que su marido apartaba el periódico y se apresuró a entrar en casa. Ella se quedó en el jardín. No tenía ganas de unirse al desayuno familiar. Morticia venía mucho a la casa últimamente, y cada visita era una demostración de lo maravillosa madre que era. «¡Luisa!», gritó Harvey. «¿Quieres desayunar? Más tarde. Tengo que terminar la clemátide». Oyó a su suegra decir algo en voz baja, y Harvey se rió. Luis apretó otro nudo más de lo necesario. La enredadera crujió con infelicidad. Después del desayuno, Morticia salió al jardín. «¡Qué belleza! Has puesto tanto empeño en esta parcela». «Sí, es mi lugar favorito. También es el mío». Su suegra se sentó en el banco del jardín. «Hacía tiempo que quería hablar contigo». Luis se mostró cautelosa. Había aprendido la entonación de Morticia durante el último año. Cuando empezaba una conversación en ese tono, era un truco. «Mi casa es demasiado grande para una sola mujer», continuó. «Cada vez es más difícil mantenerla, y aquí se está tan tranquilo, el aire es tan limpio». «¿Qué quieres decir?» «Pensé que tal vez podríamos intercambiar. Podrías quedarte con mi casa y yo podría vivir aquí». Luis casi deja caer las tijeras. «¿Qué? Sería perfecto. No tendrías que salir de la ciudad todos los días y yo disfrutaría del campo. Pero esta es mi casa. No voy a venderla ni a cambiarla». «Cariño, no seas tan egoísta». Morticia sacudió la cabeza. «Ya ves lo feliz que soy aquí». Harvey salió al porche. «¿De qué estás hablando?» «Tu madre quiere quedarse con mi casa. No tomarla, intercambiarla». Morticia estaba indignada. «Te estoy ofreciendo un trato justo». «Mamá, no podemos...» «¿Por qué no?» Había lágrimas en la voz de su suegra. «He hecho tanto por ti y ahora necesito tu ayuda.
¿De verdad vas a dejar que una casa se interponga entre nosotros? Harvey miró impotente de su madre a su mujer. Luis, quizá deberías pensártelo. No hay nada que pensar. Es mi casa, la compré con mi propio dinero antes de conocernos. Pero si somos una familia, exclamó Morticia. En una familia no existe el Pitsy y el mío. Soltó un sollozo fingido y echó a correr hacia la casa. Harvey la siguió. Mamá, espera. Luis permaneció en el jardín. El suelo bajo sus pies, que siempre le había dado sensación de estabilidad, de repente parecía temblar. Ató mecánicamente la clemátide, oyendo a madre e hijo discutir en la casa. Una hora más tarde se marcharon. Morticia dijo que le dolía la cabeza. Harvey guardó silencio durante todo el trayecto, pero en casa estalló. ¿Cómo has podido herir así a mamá? Lo único que hizo fue sugerir un intercambio. Un intercambio. Quiere quitarme lo que es mío. No quiere llevarse nada. Lo está pasando mal sola. ¿No es difícil para mí? Pasé 10 años construyendo este jardín. El jardín, el jardín. Siempre estás con tu jardín. No puedes pensar en la gente. Luis miró a su marido y no le reconoció. ¿Dónde se había metido el hombre atento y cariñoso que admiraba su trabajo? Al día siguiente llamó Morticia. Sé que es difícil para ti dejar este lugar, pero piénsalo, mi casa es 3 veces más grande y está en la ciudad. Es una ganga. No se trata de una ganga. Es mi casa, y no voy a renunciar a ella. Eres tan terca como tu padre. Le espetó de repente su suegra. Harvey me contó lo de su bancarrota. Quizá por eso se aferra a este terreno. Luis pulsó el botón en silencio. Por la noche, la conversación con su marido acabó en otra discusión. Mamá tiene razón. Estás demasiado obsesionado con esta casa, gritó Harvey. No es sano. No es sano el modo en que te manipula. Toda la semana Morticia llamó a Harvey, quejándose de soledad y malestar. Salía del trabajo, iba corriendo y volvía molesto. ¿La estás volviendo loca? ¿Te das cuenta de lo que le estás haciendo a una persona mayor? El viernes, mi suegra se presentó sin avisar. He estado pensando, tal vez podríamos vivir juntos en una casa de vacaciones. Tú te encargarías del jardín y yo de las tareas domésticas. No, ¿por qué no? Estoy dispuesta a compartir contigo. Esta es mi casa, punto y aparte. Morticia apretó los labios. Bueno, veo que no llegamos a un buen acuerdo. Se volvió hacia su hijo. ¿Has oído eso? Tu mujer no quiere llegar a un acuerdo. Supongo que soy un extraño para ella. Harvey miró al suelo. Luis, no puedes ser tan categórica. Exacto. Morticia asintió. No pido mucho, solo un rincón tranquilo donde pasar el resto de mis días. Se secó los ojos con el pañuelo. Por supuesto, si valoras más un hogar que a tu propia madre. Mamá, no llores. Harvey la abrazó. Ya se nos ocurrirá algo. Lanzó una dura mirada a su mujer. Luis salió de la habitación en silencio. No iba a participar en la obra. Por la noche, tumbada en la cama, oyó a su marido hablar con su madre por teléfono. No te preocupes, mamá. Lo arreglaré todo. Te lo prometo. Luis volvió tarde del trabajo. El nuevo proyecto le llevaba mucho tiempo. En las últimas semanas se había quedado deliberadamente hasta tarde en la oficina para evitar ver a su suegra, que ahora aparecía en su casa todas las noches. Hoy su coche estaba de nuevo aparcado en la entrada. Luis subió despacio las escaleras escuchando las voces del piso. Morticia decía algo, Harvey contestaba en voz baja. En la mesa del salón había un álbum de fotos desconocido. Su suegra hojeaba las páginas. Mira, es nuestra antigua casa de las afueras. ¿Te acuerdas del jardín que teníamos allí? Lástima que tuviéramos que venderlo. ¿Qué hay aquí? Harvey señaló una fotografía descolorida. Nuestra casita en el lago. Tú eras un bebé. Solíamos pasar allí todos los veranos hasta que tu padre... Morticia se secó los ojos con el pañuelo. Lo vendió todo sin preguntarme. Dijo que necesitaba dinero para su negocio. Luis entró en la cocina intentando no llamar la atención,
pero su suegra se fijó en ella. «Ah, ahí estás. Ven con nosotros. Le estoy enseñando a Harvey nuestros álbumes familiares». «Gracias, pero estoy cansada. Voy a darme una ducha». «Siempre estás ocupada», dijo Morticia con resentimiento. «No te interesa la familia de tu marido». Luis no dijo nada. Abrió el grifo de la ducha, pero seguía oyendo su conversación. «Es una mujer extraña», dijo su suegra. «Todo sobre jardines y trabajo. Pero una mujer debe pensar en su familia». «Mamá». «¿Mamá qué?» «Estoy diciendo la verdad. Renuncié al escenario por mi familia. Ni siquiera cede en las pequeñas cosas». Harvey se fue temprano por la mañana porque la tubería del baño de su madre goteaba. Por la tarde, llamó a la oficina. «No me esperes hoy. Mamá necesita comprar muebles nuevos. Le ayudaré con la elección». Por la noche, su teléfono no estaba disponible. Luis cenó sola y se fue a la cama. A medianoche la puerta principal crujió al abrirse. «Lo siento», susurró Harvey, metiéndose bajo el edredón. «Mamá estaba enfadada por lo de la tubería, así que tuve que calmarla». A la mañana siguiente, Harvey volvió a casa de su madre. Una hora más tarde, Morticia llamó. «Cariño, si no quieres cambiar de casa, ¿me dejarías al menos quedarme en la casita una semana? El médico dice que necesito aire fresco». «Lo siento, pero no. No tienes corazón». A mi suegra le temblaba la voz. «¿No te doy ninguna pena?» Luis estaba trabajando en el jardín cuando llegaron Morticia y Harvey. La suegra fue directa a la casa. «Oh, qué bonito es esto. Es el paraíso en la tierra». Caminó despacio por las habitaciones, tocando cosas, mirando los cuadros de las paredes. «Mi piano quedaría genial aquí. Y esta habitación podría ser una biblioteca». «Mamá», dijo Harvey, «dijimos que solo íbamos a echar un vistazo a la casa». «Claro que sí», dijo Morticia, sentándose en el sofá. «Pero debes admitir que aquí es mucho más acogedor que en mi enorme mansión». Toda la tarde estuvo hablando de sus planes. Cómo iba a arreglar la casa, qué muebles iba a poner, qué cortinas iba a colgar. Luis escardaba las camas en silencio. «Podrías venir de visita», dijo su suegra. «Te invitaría a té y a mis pasteles especiales». Harvey asintió, evitando mirar a su mujer. Mientras se alejaban, Morticia se quedó en la puerta. «Piensa en mi oferta. Después de todo, solo es una casa. Y yo soy la madre de tu marido». Los días siguientes fueron una tortura. Morticia llamaba varias veces al día, a Harvey o a Luis. Se quejaba de su salud, de su soledad, de sus ruidosos vecinos. «Anoche estuve despierta toda la noche», sollozaba en el auricular. «Pensé en lo agradable que sería pasar las tardes en este maravilloso jardín». Harvey se interrumpía a la primera llamada. Volvía cada vez más tarde, cada vez más silencioso. Un día Luis encontró unos folletos de una agencia inmobiliaria en su escritorio. «No es lo que piensas», le dijo. «Solo estoy mirando opciones para mamá». «¿En mi barrio? ¿Cuál es el problema?» «El ambiente es muy bueno allí». Morticia vino de nuevo el fin de semana con una cesta de productos caseros y álbumes de fotos. «Mira, Harvey, es nuestra antigua casa de campo. ¿Recuerdas los atardeceres allí? Igual que aquí». Sacó una carpeta de papeles del bolso. «Y estas son las escrituras de mi casa. He echado cuentas. Si la vendo, tendré suficiente para renovar esta casa y comprar muebles nuevos». «Mamá», gruñó Harvey, «estamos de acuerdo». «Sí, sí, claro. Solo estoy pensando en voz alta». Por la noche estalló otro escándalo. Harvey gritó que Luis no entendía a su madre, que era una egoísta, que esta casa era más importante para ella que su familia. «Tu madre te está manipulando». Luis no pudo soportarlo más. «¿No te das cuenta? Lo único que veo es tu testarudez. Mamá tiene razón. Estás obsesionada con esta casa». Dio un portazo y se fue. Volvió a medianoche, oliendo a whisky. «Mamá está llorando por tu culpa», murmuró, dejándose caer en la cama. «¿Eres feliz?»
Por la mañana, Luis encontró sobre su escritorio impresiones de páginas web inmobiliarias. Todas las casas estaban en su barrio, algunas muy cerca del chalet. Había notas al margen escritas por su suegra. Morticia llamó a la hora de comer. He estado pensando, quizá me dejes quedarme contigo al menos un mes, echar un vistazo, instalarme. No, bueno. La voz de su suegra se volvió gélida. Luis pasó toda la mañana en el jardín de la casa pensando en la situación. Las rosas ya habían florecido y ella recortó metódicamente las flores secas y las puso en una cesta. El trabajo la ayudaba a pensar. Lo de la casa había ido demasiado lejos. Harvey estaba cada vez menos en casa, cada vez más propenso a gritar. Morticia aparecía casi todos los días, y cada visita era una demostración de lo bien que se lo estaba pasando. Una vecina la llamó por encima de la valla. Hacía mucho que no te veía. El otro día vino tu suegra preguntando por las casas de aquí. ¿Qué le interesaba exactamente? En casi todo. Precios, vecinos, cómo son las carreteras en invierno. Dice que quiere mudarse aquí. Luis cortó otro capullo marchito. Las tijeras chasquearon más fuerte que de costumbre. Había que hacer algo, o esta situación arruinaría su matrimonio. Por la noche llamó a Harvey. Tenemos que hablar. Ven a la casa. Ahora no puedo, estoy en casa de mi madre. Bueno, tráela contigo. Es una conversación que nos concierne a todos. Llegaron una hora más tarde. Morticia fue directa a su sillón favorito junto a la ventana. «Oh, qué bonito es esto. Las vistas...» «Siéntese, por favor», dijo Luis, señalando el sofá. «Quiero hacerte una oferta». Harvey se tensó. «¿Qué tipo de propuesta? ¿Quieres esta casa?» Luis miró a su suegra. «Estoy dispuesta a dártela, pero no a cambio de nada». Morticia se adelantó. «¿Estás dispuesta a hacer el intercambio?» «Sí, pero con mis condiciones». Luis sacó una carpeta de documentos. «He investigado tu casa. Su valor de mercado es 3 veces superior al de esta. Tienes razón, sería un mal negocio para mí». «Pero no creerás que...» Morticia comenzó. «Te propongo un intercambio justo. Tú te quedas con esta casa y el solar, y yo me quedo con tu mansión y la diferencia de dinero». Se hizo el silencio en la habitación. Harvey miró de su mujer a su madre. Morticia palideció. «Pero es la casa de la familia». «Exacto. Y tú dijiste que en una familia no debería haber Luisa y mío». Luis puso los documentos sobre la mesa. «He preparado el contrato preliminar. Podemos firmarlo mañana». Morticia se levantó de un salto. «Tú me tomas el pelo. ¿Crees que voy a vender la casa en la que he vivido 40 años? ¿Por qué no? Tú querías deshacerte de ella. Dijiste que era demasiado grande para una sola persona. Pero así no». La suegra se volvió hacia su hijo. «Harvey, díselo». Harvey permaneció en silencio mirando los papeles de la mesa. Luis continuó. «Mira qué oportunidad tan afortunada. Tú consigues lo que querías. Un lugar tranquilo en el campo, y yo recibo una compensación decente por mi trabajo. Mi casa vale mucho más», exclamó Morticia. «¿Así que admites que me ofreciste un maltrato?» La suegra vaciló. Su rostro enrojeció. «Yo no quería decir eso». «¿Qué querías decir?» Luis habló con calma. «¿Que debería darte mi casa sin más? ¿Porque eres la madre de mi marido?» «Luis», intentó intervenir Harvey. «No, cariño, deja que responda tu madre. Le gusta tanto hablar de justicia y valores familiares». Morticia cogió su bolso. «No voy a escuchar esto. Harvey, nos vamos. Así que, ¿te niegas al intercambio? Tú estás...» La suegra jadeó de indignación. «Harvey, vámonos de aquí ahora mismo». Saltó fuera de la casa. Harvey se levantó lentamente. «¿Por qué has hecho eso?» Quería demostrar el verdadero valor de sus palabras sobre la familia. Él negó con la cabeza. «Le has hecho daño». «Y ella me ha hecho daño a mí, todos los días de los últimos meses». Harvey salió dando un portazo.
Louise permaneció sentada a la mesa, revisando los papeles ahora innecesarios. Al otro lado de la ventana, el jardín que había creado durante 10 años bullía, uno que casi había perdido por culpa de las manipulaciones de otra persona. El teléfono sonó cerca del anochecer. Morticia sollozó en el auricular. ¿Cómo pudiste? Mi casa. Exigirle dinero a la propia madre de mi marido. Tú fuiste quien sugirió el intercambio. Quería lo mejor para ti, y tú lo has estropeado todo. Lo convertiste en un intercambio. No, tú convertiste una relación familiar en un intercambio. La suegra colgó. Harvey llamó un minuto después. Mamá está histérica. ¿Está contenta? ¿Estás contento con la forma en que trató de tomar mi casa? No lo intentó. Ella solo... ¿Simplemente qué? ¿Nos manipuló a los dos? No dijo nada. Me quedaré en casa de mamá esta noche. Ella necesita apoyo. Por supuesto, dijo Luis. Ella siempre necesita apoyo, yo no lo necesito. Apagó el teléfono y salió al jardín. El aire nocturno estaba impregnado del aroma de las flores de phlox. A lo lejos, un perro ladraba. Luis caminó despacio por los senderos, tocando las plantas con la punta de los dedos. Cada árbol, cada arbusto había sido plantado por sus manos. Conocía la historia de cada planta de este jardín, y ahora su marido se quedaba a dormir en casa de su madre porque ella se atrevía a proteger lo que más apreciaba. Después del intercambio de casas, Harvey no había estado en casa durante 3 días. Louise trabajó hasta tarde, tratando de mantenerse ocupada. Al cuarto día encontró sus cosas esparcidas por el dormitorio. Había pasado por casa durante el día mientras ella estaba fuera. Por la noche, volvió. Cenó en silencio y se sentó frente al portátil. Luis se le acercó. ¿Hablamos? ¿Sobre qué? ¿De cómo humillaste a mi madre? Solo te ofrecí un trato justo. ¿Un trato justo? Cerró el portátil de golpe. Sabías muy bien que no lo aceptaría. ¿Y por qué no? Porque lo que realmente quiere no es una casa, sino poder sobre nosotros. Harvey se levantó de un salto y volcó su taza de café. El líquido oscuro se derramó por la mesa y goteó sobre la alfombra. No entiendes nada. Empezó a limpiar el charco con servilletas. Lo intenta por nosotros, quiere estar más cerca de su familia. No, tú no lo entiendes. Te está manipulando. Arrugó las servilletas mojadas. Deja de hablar así de mi madre. ¿Cómo voy a hablar de ella? Está intentando quedarse con mi casa. Es solo una casa, un trozo de tierra con árboles. No es solo una casa para mí, es parte de mi vida. Exactamente. Harvey tiró las servilletas a la papelera. Estás obsesionado con esta casa. Es más importante para ti que tu familia. ¿Familia? ¿Llamas familia a lo que ha montado tu madre? No contestó. Se fue al dormitorio. Luis se quedó fregando las manchas de café de la alfombra. Le temblaban las manos de rabia. Por la mañana Harvey se fue sin desayunar. Morticia llamó a la hora de comer. Sé que estás trabajando. Solo quería decirte, no te guardo rencor. Eres joven, estás bueno, no entiendes muchas cosas. ¿Qué es lo que no entiendo? Que la familia es lo más importante que cualquier propiedad. Entonces, ¿por qué no dejas mi casa en paz? Morticia suspiró. Estás haciendo miserable a Harvey. Sufre por tu terquedad. No, sufre por tus manipulaciones. Ya estamos otra vez. Cada vez que hablamos de la familia, me acusas de manipulación. Esa noche estalló otro escándalo. Harvey gritó que denigraba a su madre, que era una egoísta, que una esposa normal habría cedido hace tiempo. ¿Renunciado a qué? ¿Sus bienes? ¿A sus derechos? ¿Sus ambiciones? Mamá no está bien sola. ¿Y yo estoy bien? Cuando mi propio marido piensa que soy egoísta por proteger a los míos. Dio un portazo y se fue. Volvió a medianoche, oliendo a whisky. Luis fingió dormir. Harvey volvió a desaparecer a la mañana siguiente. El grifo de la cocina de su madre goteaba. Volvió por la tarde, sombrío. ¿Estás contenta?
Mamá es un desastre, tiene la tensión por las nubes y le tiemblan las manos. También es culpa mía. ¿Quién tiene la culpa? Podrías haberlo solucionado, pero estás atrapada en tu miserable casa. Es mi casa. Yo la compré, yo la amueblé. Sí, sí, no tienes que decirlo otra vez. Me he aprendido esa canción. Tiró su chaqueta en el sofá. ¿Sabes qué? Mamá tiene razón, estás loco por esta casa de verano. Una persona normal habría encontrado un compromiso hace mucho tiempo. ¿Qué compromiso? ¿Darle la casa a tu madre? Al menos déjala vivir allí. Pero no, estás dispuesto a destruir a tu familia por un trozo de tierra. Luis miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde se había metido el hombre atento y cariñoso que admiraba su trabajo? El fin de semana fueron a la casa de campo. Harvey había insistido, diciendo que necesitaban comprobar el sistema de calefacción antes del invierno. Luis sabía la verdadera razón. Morticia volvía a quejarse de soledad. Su suegra llegó 1 hora después que ellos. Oh, pasaba por aquí, pensé en venir. Fue directa a la casa, abriendo armarios y sacando cajones. Deberías volver a colgar las estanterías de aquí, y habría que cambiar las cortinas, y cambiar las cortinas. Luis salió en silencio al jardín. Deservó metódicamente los arriates mientras llegaban voces de la casa, Morticia diciendo algo y Harvey repitiendo. Por la noche, cuando su suegra ya se había ido, Harvey se acercó a su mujer. ¿Por qué no la dejas quedarse aquí una semana? No es una extraña, ¿verdad? No. Dios, qué testaruda eres. Le dio una patada a una silla de jardín. ¿Te cuesta ceder en las pequeñas cosas? No son las pequeñas cosas. Esta es mi casa. Hogar, hogar, es todo lo que necesitas. Se marchó, dejándola sola. Luis se sentó en el jardín cada vez más oscuro, escuchando el canto de los grillos. El teléfono sonó varias veces. Primero el de Harvey, luego el de Morticia. Ella no contestó ni una sola vez. Por la mañana había un mensaje de su marido. Me quedaré con mamá un tiempo. Necesita ayuda. Luis borró el mensaje y se fue a trabajar. Por la tarde volvió a la casa para regar las flores y podar los arbustos crecidos, las tareas habituales del jardín que tanta alegría le producían. En el camino de entrada había huellas del coche de otra persona. Alguien había venido por la tarde. El guante olvidado de Morticia yacía en el porche. La oficina estaba en su habitual ajetreo matutino. Luis estaba revisando su correo cuando entró una secretaria. La señora Parker ha venido a verle. La vecina parecía preocupada. Siento venir sin avisar. Pensé que debería saberlo. Su marido vino ayer con unas personas. Estuvieron paseando por la casa hablando de algo. Luis guardó la carpeta. ¿Qué tipo de gente? No lo sé. 2 hombres trajeados. Uno de ellos no paraba de anotar cosas. Cuando su vecino se fue, Luis marcó el número de Harvey. El teléfono estaba apagado. Llamó a su oficina. El señor Stifler está ocupado, dijo la recepcionista. Está reunido con su madre. Por la noche, Luis fue a la casa. En el buzón había un folleto publicitario de una empresa de construcción. En la portada había una excavadora. Harvey llegó a casa a medianoche. Luis le esperaba en el salón. ¿Quiénes eran esas personas con las que miraste la casa de campo? ¿Qué personas? Tiró la chaqueta descuidadamente en el sofá. No finjas. Los vecinos lo vieron. Harvey se encogió de hombros. Solo conocidos, interesados en propiedades de ese barrio. ¿Y por eso los llevaste a mi terreno? Nuestro terreno. Se sirvió un whisky. Yo, por cierto, tengo derecho a... ¿Derecho a qué? A enseñar mi casa a extraños. No contestó. Se retiró a su dormitorio. Por la mañana, Luis encontró una tarjeta de visita en la mesita. Perito tasador. En el trabajo, escuchaba las conversaciones telefónicas de su marido. Harvey hablaba en voz baja, a menudo susurrando. En cuanto entraba en la habitación, cambiaba inmediatamente de tema. Un día le oyó hablar con su madre. Sí, mamá, lo arreglaré todo. No, ella no se enterará.
Por supuesto, es muy legal. Morticia visitaba la casa más a menudo. Ella y Harvey cuchicheaban largas horas en la cocina, en silencio cuando aparecía Luis. ¿De qué hablaban?, le preguntaba a su marido. De poco. Mamá está preocupada por su salud, pero Luis veía sus miradas, los veía intercambiar papeles. Una mañana encontró un recibo bancario en el bolsillo de la chaqueta de Harvey. Por la noche le preguntó: «No te metas en mis asuntos», le espetó. «Eres mi marido. Tengo derecho a saber». «¿Tienes derecho?», se volvió bruscamente hacia ella. «Y yo no tengo derecho a disponer de mi dinero». Se fue solo a la casa de verano. Volvía sombrío, irritable. Cuando le hacían preguntas, soltaba un chasquido o no decía nada. Las llamadas de Morticia se hicieron más frecuentes. Llamaba a cualquier hora del día y de la noche. «Harvey, ¿no te has olvidado? Tenemos que llegar a la semana que viene». Luis intentó averiguar de qué hablaban. Harvey la despidió. Tonterías de mujeres, no le interesan. Pero ella le vio esconder el teléfono cuando entró en la habitación. Cómo susurra con su madre por las esquinas. Lo nervioso que se pone cuando ella habla de la casa de campo. Una noche le pilló delante del portátil, navegando por la página web de un bufete de abogados. Cuando ella apareció, él se apresuró a cerrar la tapa. «¿Qué estabas buscando?» «No mucho, cosas de trabajo». Pero ella captó el título del artículo: «Aspectos legales de las ejecuciones hipotecarias». Harvey fue a la casa de campo de nuevo ese fin de semana. Volvió tarde, oliendo a whisky. «¿Dónde has estado?», preguntó Luis. «No es asunto tuyo». Apenas podía mantenerse en pie. «Tú no eres mi jefe». Por la mañana, ella encontró una tarjeta de visita de un agente inmobiliario en su cartera. El número de teléfono de Morticia estaba escrito en el reverso. En la oficina, le oyó hablar por teléfono. «Sí, mamá, los papeles están casi listos». «No». Ella no sospecha nada. «Por supuesto, todo será legal». Morticia llegó por la noche. Ella y Harvey se encerraron en su despacho. Luis oyó fragmentos de conversación. «¿Estás segura de que esto funcionará?» «No te preocupes, mamá. He pensado en todo. Pero si se entera, no lo hará». Cuando su suegra se fue, Harvey estaba inusualmente animado. Silbaba mientras caminaba por el piso. «¿Pasa algo?», preguntó Luis. «No mucho», sonrió extrañamente. «Solo un buen día». Por la noche se despertó con un ruido. Harvey estaba hablando por teléfono en la habitación de al lado. «Sí, mamá. Mañana estará todo listo». «No, ella no tiene idea. Por supuesto que es legal». El otoño fue inusualmente frío. Llovió durante semanas, convirtiendo el jardín en un lugar sombrío y lúgubre. Luis permanecía de pie junto a la ventana durante largos ratos, observando cómo el viento agitaba las últimas hojas de los árboles. En casa también hacía cada vez más frío. Harvey ya casi no dormía en casa. Pasaba todo el tiempo en casa de su madre. Solo volvía para limpiarse la ropa y decir unas palabras frías, y luego se marchaba de nuevo. Luis intentaba mantenerse ocupada con el trabajo. Se quedaba hasta tarde en la oficina, estudiando papeles, redactando nuevos proyectos. Jim, su capataz, notó el cambio. «¿Te pasa algo? Últimamente no eres tú misma». «Me encuentro bien. Es que hay mucho trabajo». Pero en casa encontró un piso vacío y un silencio que le hacía zumbar los oídos. Encendía la tele solo para oír voces. Una mañana, Harvey apareció para desayunar. Se sentó a la mesa, untó su tostada con mantequilla. «Mamá ha estado preguntando por ti. Dijo que hacía tiempo que no venías». «¿Por qué?» «Para escuchar otra vez insinuaciones sobre la casita». Dejó la taza con un ruido seco. «¿Vuelves a empezar? ¿Quieres parar? ¿Estoy empezando yo? ¿O tu madre que...?» Harvey no terminó, cogió su chaqueta y salió corriendo por la puerta. El café se enfriaba en la taza. Morticia llamó por la noche. «Cariño, te has olvidado por completo de tu familia. Ni siquiera llamas...». «Tengo mucho trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo.
¿Y tu familia? Harvey está muy preocupado. Luis colgó. El teléfono volvió a sonar y Harvey dijo, ¿por qué fuiste grosero con mamá? No fui grosero. Es que no quiero. Siempre quieres. ¿Quieres a alguien más que a tus malditas flores? El fin de semana, Luis fue sola a la casa. El jardín parecía descuidado. Hacía tiempo que no se tomaba el tiempo de cuidarlo. Las hojas caídas cubrían los caminos y las malas hierbas asomaban por el mantillo de los parterres. En el buzón había una carta del banco. Abrió el sobre, un aviso para inspeccionar los registros de la propiedad. Qué raro, no había hecho ninguna consulta. Harvey llegó por la tarde, supuestamente para recoger algunas herramientas. Vio la carta en el escritorio. ¿Qué es esto? No lo sé. ¿No lo sabes? ¿Por qué iba a saberlo? Apartó los ojos rápidamente. Probablemente solo sea un boletín. Pero Luis notó cómo le temblaban las manos al coger el sobre, y lo rápido que se lo metió en el bolsillo. En casa apenas hablaban. Harvey siempre estaba en casa de su madre o en el trabajo. Si aparecía, era a altas horas de la noche, irritable y taciturno. Luis intentó entablar conversación. ¿Cenamos juntos? No hay tiempo. Mamá tiene problemas de fontanería. La última vez fue la electricidad. Antes, una fuga en el sótano. ¿No crees que es raro? Creo que tu actitud hacia tu familia es rara. Volvió a dar un portazo. El piso se fue vaciando poco a poco. Harvey cogió sus cosas poco a poco, pensando que ella no se daría cuenta. Primero desapareció el kit de afeitado del cuarto de baño, luego su jersey favorito, luego una carpeta del estudio. Una mañana, Luis descubrió que la mitad de su ropa había desaparecido del armario. En la cocina faltaba su taza preferida. En el garaje, la estantería donde solían estar sus herramientas estaba vacía. Las conversaciones telefónicas con Morticia eran cada vez más largas y silenciosas. Harvey se iba a otra habitación y cerraba la puerta. Pero a veces Luis oía trozos de frases. Sí, mamá, todo va según lo previsto. No, ella no se da cuenta. Claro que es legal. Una noche, ella lo sorprendió con su portátil, navegando por la página web de una empresa de construcción. Cuando ella le vio, cerró el navegador a toda prisa. ¿Qué buscabas? Nada. Ningún motivo. Pero ella vislumbró imágenes de excavadoras y bulldozers en la pantalla. Morticia llamaba ahora varias veces al día. Todas las llamadas terminaban igual, con Harvey saltando y corriendo hacia su madre. ¿Quieres parar? Luis no aguantaba más. Eres como un perro con correa. Y tú eres como... Se ahogó de rabia. ¿Sabes una cosa? Mamá tiene razón. Estás obsesionado con tu estúpida casita. Se marchó de nuevo, dejando atrás el café y el periódico sin leer. Luis miró por la ventana cómo su coche salía del aparcamiento. Últimamente lo había visto así a menudo, desde atrás, alejándose. Al otro lado de la ventana llovía ligeramente, convirtiendo la tarde de otoño en un crepúsculo interminable. Luis estaba sentada en el piso vacío, mirando viejas fotografías. En una de ellas aparecían Harvey y ella en su jardín. Él la rodeaba con el brazo por los hombros y se reían. La foto había sido tomada hacía solo un año, pero parecía otra vida. Harvey había regresado inesperadamente temprano. Pasó de largo sin mirarla y se encerró en su despacho. De allí salían voces apagadas. Hablaba de nuevo con su madre. Luis recogió las fotografías y las guardó en un cajón. Sobre el escritorio había un sobre con una carta del banco, la segunda en una semana. El mismo extraño aviso sobre una comprobación de documentos. Algo cayó en el despacho, los papeles crujieron. Harvey hablaba cada vez más bajo, pero algunas frases llegaron a la sala. Mañana me reúno con un abogado. No, estos papeles están listos. Por supuesto, todo estará limpio. Sonó el teléfono, un mensaje de un vecino. Han vuelto a venir unas personas. Dieron una vuelta por la casa, midiendo algo. Luis se levantó, fue al estudio. Llamó a la puerta.
Harvey, tenemos que hablar. Ahora no, dijo irritado. Estoy ocupada. Volvió al salón y se sentó frente al ordenador. Abrió el historial del navegador. Harvey se había olvidado de borrarlo. Páginas web de empresas de construcción, asesoramiento jurídico, avisos de demolición. Un papel crujió en el bolsillo de su chaqueta, tirado descuidadamente en el sofá. Luis sacó una hoja cuádruplemente doblada, un presupuesto preliminar para la demolición de una casa particular. La dirección era la de su casa de verano. Harvey salió del estudio, despeinado, nervioso. ¿Por qué revisas mis cosas? Eres tú quien está registrando mi vida, agitó el papel. ¿Qué es esto? Le arrebató la hoja. No es asunto tuyo, es para un cliente. ¿Qué cliente? ¿Tu madre? Basta. Arrugó el papel. Lo tiró a la papelera. Siempre estás buscando una trampa. Morticia llegó por la tarde, aparentemente para devolver el expediente que Harvey había olvidado. Volvieron a encerrarse en el estudio. Luis oyó fragmentos de conversación. ¿Seguro que está todo listo? Sí, mamá. Todo lo que queda es... ¿Y si adivina? No lo adivinará. Al día siguiente Luis fue a la casa de campo. Había un coche desconocido en la puerta, un camión de una empresa de construcción. El conductor estaba anotando algo en su cuaderno. ¿A quién viene a ver? Ah, ¿es usted la casera? Cerró el cuaderno de golpe. Lo siento, me he equivocado de dirección. Pero pudo ver el logotipo de la empresa, el mismo del presupuesto de la chaqueta de Harvey. La casa olía a cigarrillos ajenos. Alguien había estado aquí recientemente. Había marcas recientes de vasos en la mesa de la cocina. En el pasillo, una hoja de papel arrugada con algunos cálculos. Por la noche, Morticia llamó. «Cariño, ¿por qué no vienes a mi casa? Hablemos de mujer a mujer». «¿Sobre qué?» «Sobre lo tuyo con Harvey a mis espaldas». «¿De qué estáis hablando? Estamos preocupados por tu futuro». Al día siguiente, Luis se despertó con un ruido extraño. Harvey estaba rebuscando en los cajones de su escritorio. «¿Qué buscáis?» «Nada». Cerró el cajón de golpe. «Es que necesito unos papeles». Pero ella le vio guardarse un documento en el bolsillo. Hubo una llamada en la oficina. Una voz masculina desconocida preguntaba por la posibilidad de demoler una casa particular. Cuando Luis oyó la dirección, se quedó helada. Era su casa de verano. ¿Quién le autorizó? El señor Stifler. Usted es su esposa, ¿no? Entonces está bien. Colgó. Le temblaban las manos. El teléfono zumbó en su bolso. Morticia. Cariño, ¿has cambiado de opinión sobre la casa? ¿Podríamos? Luis no escuchó. Marcó el número de Harvey. El teléfono estaba apagado. Llamó a su despacho. El señor Stifler está ocupado. Tenía una reunión importante con una empresa de construcción. Esa tarde encontró otro sobre en el buzón, un aviso para proceder a la demolición. El nombre de su marido estaba en la columna Bay Moss. Luis no podía dormir. Fuera de la ventana sonaba la lluvia. El viento golpeaba las hojas mojadas contra el cristal. Harvey no había vuelto a casa. El teléfono seguía apagado y en la oficina no contestaban. Hacia medianoche oyó el sonido de una llave en la cerradura. Harvey entró en el despacho sin mirar siquiera a la habitación. De detrás de la puerta le llegó un murmullo familiar. Otra conversación con su madre. Luis se levantó en silencio y se dirigió al estudio. La puerta estaba entreabierta y, a la tenue luz de la lámpara, pudo ver la espalda de su marido inclinada sobre el escritorio. «Sí, mamá, mañana por la mañana. Por supuesto. He firmado todo». No, no se enteraría hasta que fuera demasiado tarde. Colgó el teléfono y sacó unos papeles del maletín. Los extendió sobre la mesa y empezó a rellenarlos. Su letra era irregular, como si hubiera bebido. Luis se escondió cuidadosamente entre las sombras. Harvey murmuraba algo entre dientes mientras garabateaba en los papeles. Una hoja resbaló del escritorio y cayó al suelo. Por la mañana, cuando Harvey se marchó,
Otra vez, sin despedirse, sin siquiera un café, Luis entró en el despacho. Había papeles apilados sobre la mesa, algunos arrugados y tirados en una cesta. Entre los papeles había un formulario de solicitud cumplimentado, una gorra con el logotipo de la empresa constructora, la fecha, la firma del cliente y la dirección del objeto, su casa de vacaciones. Luis se sentó lentamente en la silla. El formulario de solicitud estaba claramente etiquetado como demolición de una casa particular con posterior retirada de materiales. La fecha de inicio era hoy. Había silencio matinal en la casa. Solo el frigorífico zumbaba silenciosamente y el agua goteaba del grifo suelto. Luis estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando los papeles extendidos delante de ella. Los primeros rayos de sol brillaban a través de las rendijas de las persianas, resaltando la firma de su marido en el contrato de demolición. Había pasado la noche en vela releyendo los papeles que había encontrado en el despacho de Harvey. El contrato, el presupuesto, el plan de trabajo. Todo había sido preparado cuidadosa y metódicamente. Incluso el certificado que declaraba la casa en emergencia había salido de algún sitio. El reloj de la cocina marcaba las 7 de la mañana. Luis cogió la tarjeta de visita de la empresa constructora que encontró entre los documentos. Le temblaron los dedos al marcar el número. El tono de llamada se hizo interminablemente largo. «Hola», dijo una voz masculina somnolienta. «Compañía Strois Nosnos», le escuchó. «Buenos días, señor. Llamo por una orden de demolición de una casa particular». La puerta se cerró de golpe en el piso de abajo. Uno de los vecinos se iba a trabajar. El mundo a su alrededor vivía su vida ordinaria, sin saber que para ella esos minutos lo decidían todo. «Un momento», crujieron los papeles. «Sí, ya veo. Es un pedido del señor Stifler, ¿no? Me gustaría cancelarlo. Lo siento, pero el pedido ya está pagado. El equipo sale en 2 horas». Al otro lado de la ventana, un camión regador pasaba rociando el pavimento con agua. Los pocos transeúntes se apresuraban a sus quehaceres, con los cuellos subidos para protegerse del frío matutino. «Soy el dueño de la casa, y voy a cancelar la reserva». La pausa se prolongó. Se oían documentos al otro lado de la línea. «Pero su marido, yo soy el dueño de la casa, no tenía derecho a ordenar la demolición». Los papeles volvieron a crujir. «Vale, lo entiendo. Necesitaremos un aviso de cancelación por escrito. Estaré allí en 1 hora». La oficina de la constructora estaba en un nuevo centro de negocios. El guardia de seguridad echó un largo vistazo a su pasaporte, comprobando la lista de visitantes. La recepción olía a pintura fresca y café. El joven gerente revisaba nervioso los documentos. «Firme aquí, y pon la fecha». Una vez fuera, Luis se apoyó en la fría pared del edificio. El primer paso estaba dado. La demolición se había cancelado. Ahora había que dar el segundo, el más difícil. Sacó su teléfono y encendió la grabadora de voz. Comprobó la grabación. Todo funcionaba. Marcó el número de su marido. Los pitidos resonaron en el vestíbulo vacío del centro de negocios. Los empleados con carpetas y ordenadores portátiles pasaban a toda prisa, sin preocuparse por la mujer del teléfono. «¿Sí?» La voz de Harvey sonaba ronca. «Harvey, has destruido mi casa». Se hizo el silencio. Luego se oyó una risita. «Ah, eso es lo que quieres decir. Sí, yo ordené la demolición. No me dejaste elección». La puerta del ascensor se cerró detrás de mí. Alguien se disculpó, empujando. Luis se acurrucó en un rincón, agarrando el teléfono con dedos temblorosos. «¿Por qué? Esta es mi casa. Era tuyo. Deberías habérsela dado a tu madre. Y si tú no la querías, nadie más puede tenerla». Fuera rugió una moto. El sol de la mañana se reflejaba en las paredes de cristal del centro de negocios, cegándome los ojos. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Sé exactamente lo que he hecho. Ahora sabrás lo que es perder algo que te importa».
Pasó una limpiadora con un cubo y una fregona, mirando a Luis con curiosidad. El vestíbulo se estaba llenando de gente. Era el comienzo de la jornada laboral. Esto es un delito. Voy a demandar. Adelante, sonrió de nuevo. ¿No crees que estoy preparada? Todo se hizo limpiamente, de acuerdo con la ley. La casa está reconocida como de emergencia, sujeta a demolición. ¿Cómo? Eso no es asunto tuyo. Se trata de los resultados. Luis apagó la grabadora. Hubo un tono de llamada. Harvey colgó. Morticia llamó inmediatamente. Su voz resumaba falsa simpatía. Cariño, ¿ya lo sabes? ¡Qué horror! Intenté disuadir a Harvey, pero... Luis cortó la llamada. Subió al coche y arrancó el motor. El teléfono con la grabación de la conversación estaba en su bolsillo interior. Ahora tenía pruebas. El trayecto hasta la comisaría duró solo 20 minutos. Los coches raros la adelantaban. Los conductores la miraban con indiferencia. Nadie sabía que llevaba consigo una cinta de traición. La voz de su marido confesando la destrucción intencionada de su propiedad. El teléfono volvió a sonar. Harvey. «Escucha», empezó él. «No, escucha tú. Voy a la policía». «Oh, por favor», casi estaba gritando. «¿Cree que tengo miedo? Mis papeles están en regla». Los forenses confirmaron el estado de deterioro. ¿Falsos forenses? Demuéstralo, se rió. No puedes demostrar nada. La comisaría la recibió con el frescor del aire acondicionado y el olor del mobiliario oficial. El oficial de guardia levantó la vista de sus papeles. ¿Qué puedo hacer por usted? Luis sacó su teléfono con una grabación. Quiero presentar una denuncia. Tengo pruebas. El teléfono volvió a sonar en su bolsillo. El de Morticia. Luis apagó el sonido. Puso el pasaporte y las escrituras delante del funcionario. Sacó un dictáfono con la grabación de la conversación. Por la ventana de la estación, la ciudad bullía. La gente se apresuraba a sus quehaceres, sin saber que aquí, en la fría sala de la comisaría, se estaba decidiendo el destino de una familia. El oficial de guardia estudiaba los documentos y de vez en cuando levantaba la vista hacia Luis. Por la ventana de la comisaría pasaban coches. Los transeúntes se apresuraban hacia algún lugar. El mundo seguía su curso habitual mientras aquí se decidía el destino de su hogar. ¿Así que su marido intentó organizar la demolición sin su conocimiento? Sí, estos son los documentos que encontré, y una grabación de nuestra conversación. El oficial encendió la grabadora. La voz de Harvey, distorsionada por el altavoz del teléfono, llenó la sala. Sí, yo ordené la demolición. No me has dejado otra opción. Una mujer entró en la comisaría con la cara manchada de lágrimas. Al parecer, alguien también había venido a solicitarla. Se sentó cerca, frotándose el pañuelo con las manos. El agente escucha la grabación y toma notas en su cuaderno. El teléfono del escritorio zumbó. Otra llamada de Morticia. Luis apagó el sonido. Muy bien, guardó el bolígrafo. Llamaré ahora al oficial investigador. Le tomará declaración formal. La espera se prolongó. Luis estaba sentada en la silla dura, mirando los carteles informativos de las paredes. Los policías pasaban por allí, llevándose a un detenido violento. La mujer del pañuelo seguía esperando su turno. El investigador era más joven de lo que ella esperaba. Escuchó atentamente su historia, estudió sus documentos. Escriba su testimonio. Le pasó un formulario de declaración. Luis empezó a escribir. Los acontecimientos de los últimos días se plasmaron en el papel con frases secas y formales. Los documentos que había encontrado, las conversaciones con su marido, su confesión. Había un viejo árbol frente a la ventana del despacho. Sus ramas arañaban el cristal y proyectaban sombras extrañas sobre el escritorio. En algún lugar del pasillo se oían conversaciones en voz alta, portazos. El teléfono volvió a vibrar. Ahora era Harvey quien llamaba. Luis mostró la pantalla al investigador. «Puedes contestar. Grabaremos la conversación».
puso el altavoz. ¿Sí? ¿Dónde estás? La voz de su marido sonaba preocupada. Estoy en la comisaría, como prometí. ¿Estás loca? ¿Qué les has dicho? La verdad, sobre cómo intentaste destruir mi casa. Harvey se rió. ¿Y qué les mostraste? ¿Tus papeles? Están en perfecto orden. Los forenses confirman el estado de deterioro del edificio. Tengo una grabación de tu confesión. Pausa. ¿Qué grabación? En la que dices que ordenaste la demolición, que debería haberle dado la casa a tu madre. Se hizo el silencio. Luego se oyó el sonido de cristales rompiéndose, como si a Harvey se le hubiera caído algo. ¿Grabaste nuestra conversación? Sí. Y ahora la policía tiene pruebas. El investigador estaba tomando notas en su cuaderno. Por la ventana pasaba un coche de policía con la sirena encendida. ¡Zorra! Harvey exhaló. Tú montaste todo esto. No, tú lo has montado. Solo estoy protegiendo mi propiedad. Colgó. El investigador levantó la vista de su cuaderno. Bueno, eso completa el panorama. ¿Continuamos con la declaración? Luis volvió a coger el bolígrafo. En mitad de la página, el oficial de guardia entró en el despacho. Hay una mujer que quiere verle. Dice que es la madre del sospechoso. Morticia entró en la oficina agitando su bolso. Ha habido un malentendido. Mi hijo no podía... Siéntese. El investigador señaló una silla. Usted también puede declarar. La suegra vaciló. Lentamente se hundió en la silla. ¿Qué testimonio? Solo quería... ¿Contarme cómo planeó apoderarse de mi casa? Luis se volvió hacia ella. ¡Qué tontería! Yo nunca... Tengo las escrituras, y una escritura de preventa a tu nombre. Morticia se puso pálida. Aferró su bolso. Yo no me encuentro bien. Debo irme. Salió corriendo del despacho. Su fuerte voz se oyó en el pasillo. Al parecer, estaba llamando a su hijo. El investigador empujó la solicitud hacia sí. Ya está. Ahora terminaremos el papeleo. Luego enviaré una solicitud a la empresa constructora. Tenemos que verificar la autenticidad del peritaje sobre la declaración de emergencia de la casa. Luis asintió. Al otro lado de la ventana, la sirena volvió a sonar mientras otro coche de policía se alejaba a toda velocidad por una llamada de emergencia. Llamaremos a su marido para interrogarlo, creo que hoy mismo. Aún se oía la voz de Morticia en el pasillo, discutiendo con alguien por teléfono. Entonces sonó un portazo. La suegra se había ido. El teléfono volvió a sonar. Harvey. Luis mostró la pantalla al investigador. Contesta. Sigamos grabando. Lo puso en altavoz. Estoy escuchando. Te vas a arrepentir. La voz de su marido temblaba de rabia. Te juro que te arrepentirás. ¿Es una amenaza? Preguntó con calma el investigador. Se hizo el silencio en el teléfono. Luego un pitido. Harvey volvió a colgar. El papeleo duró otra hora. El investigador comprobó cada detalle, aclaró los pormenores. Al otro lado de la ventana, el día estaba en su apogeo. La gente corría por la calle, los coches tocaban el claxon. Aquí tiene una citación para su marido. El investigador le tendió un papel. ¿Quiere dárselo? Mejor envíelo por correo. No quiero encontrarme con él. Asintió e hizo una nota en su cuaderno. El teléfono volvió a sonar en el escritorio. Ahora era un teléfono fijo. Luis reconoció el número de la constructora. Sí, he anulado la orden de demolición, dijo al auricular. ¿Cómo que es demasiado tarde? He escrito un comunicado. La voz del gerente sonaba confusa. Pero su marido acaba de llamar. Ha exigido empezar a trabajar inmediatamente. El investigador contestó al teléfono. Hola, soy el detective inspector Mosley. Me gustaría pedirle que suspenda toda actividad en esta propiedad. El caso ha sido entregado a la policía. El otoño se convirtió en invierno. La vista judicial se fijó para mediados de diciembre. Luis entra en el juzgado ajustándose la bufanda. Fuera está nevando y los copos de nieve cubren su abrigo. El pasillo estaba abarrotado.
Los abogados con expedientes se apresuraban en sus asuntos. La gente se agolpaba alrededor de las salas. Harvey estaba junto a la ventana con su madre, discutiendo en voz baja. Morticia la vio primero. Tiró de su hijo por la manga y le susurró algo al oído. Harvey se dio la vuelta, demacrado y perdido. La vista empezó según lo previsto. La juez, una mujer de mediana edad y mirada atenta, estudiaba los documentos. La sala estaba en silencio, solo chirriaban los bolígrafos de los secretarios. Entonces, la juez levantó los ojos de los papeles. Se está examinando el caso de intento de demolición ilegal de una casa particular. Todo fue sorprendentemente rápido. Conversaciones grabadas, documentos, declaraciones de testigos. Harvey estaba sentado con la cabeza gacha. Su abogado intentó decir algo sobre un malentendido, un conflicto familiar. ¿Un conflicto familiar?, intervino el juez. Intentar destruir la propiedad de otra persona es un delito. Morticia, en el pasillo, sollozaba en voz baja. Luis no se volvió. La sentencia se anunció una hora más tarde. Trabajos comunitarios e indemnización por daños y perjuicios. Harvey escuchaba con los puños cerrados. Morticia lloraba en silencio detrás de él. El pasillo del juzgado seguía abarrotado. Luis se dirigía hacia la salida cuando oyó pasos detrás de ella. «Espera». Harvey la alcanzó en las escaleras. Quería decir, «No tienes que decir nada». «Pero yo...» «Ya se ha dicho, en el tribunal». Ella salió. La nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un manto blanco. A lo lejos sonaba un tranvía. En primavera, Luis vendió el piso de la ciudad y se mudó a su casa de campo. Limpió los viejos parterres y plantó rosas nuevas. El jardín volvía lentamente a la vida después del invierno. Vio a Harvey una vez más. Estaba barriendo las calles del parque, haciendo servicio comunitario. Pasó de largo sin detenerse. Él la miró, pero no se atrevió a llamarla. Una mañana encontró en el buzón una carta de Morticia, larga, incoherente, llena de disculpas. Luis la quemó sin leerla. El pasado estaba en el pasado. El jardín florecía. Los manzanos estaban cubiertos de flores, los tulipanes florecían en los parterres. Luis trabajaba con las plantas, y poco a poco la amargura abandonaba su corazón. Su vecina, la SRA, Parker, venía a verla a menudo. «Qué bonito se ha puesto. ¿Recuerdas cómo era hace un año?» Luis lo recordaba, pero ahora era solo un recuerdo, sin dolor ni resentimiento, una página más en la historia de su jardín. Ella había comenzado una pequeña escuela de jardinería en el verano. Daba clases magistrales, les enseñaba a crear belleza con sus manos. A sus alumnos les encantaba reunirse en su jardín. Cada rincón respiraba amor y cuidado. Y por las tardes se sentaba en el porche a escuchar el canto de los pájaros y el gorjeo de los grillos. El jardín movía sus hojas y contaba historias. Y en esas historias ya no había lugar para la traición y el dolor. En septiembre llegó la carta del juzgado. Harvey había pagado toda la indemnización. Luis envió el dinero a una organización benéfica, a un orfanato donde estaban plantando un nuevo jardín. Morticia se mudó a Florida, según le dijeron sus vecinos. Vendió su mansión y compró un apartamento junto al océano. Dicen que volvió a tomar clases de canto, y Luis simplemente vivía, trabajando en el jardín, enseñando a otros a crear belleza, alegrándose de cada nuevo día. Y un día se dio cuenta de que por fin era verdaderamente feliz. El jardín florecía y desprendía fragancia, dándole alegría no solo a ella, sino también a todos los que venían a estudiar. Y eso era lo principal, compartir la belleza con los demás, ayudarles a crear sus propios rincones del paraíso. Por las tardes seguía sentada en el porche, admirando la puesta de sol. El viento arrastraba el olor de las flores, las primeras estrellas se reflejaban en el estanque, y en ese silencio nacían nuevos planes, nuevos sueños. La vida continuaba, y era hermosa.